La apostasía, en términos generales, se refiere al abandono o renuncia a la fe religiosa, ya sea de manera individual o colectiva. En el contexto cristiano, se refiere específicamente al rechazo de la fe en Jesucristo y sus enseñanzas. Reconocer la apostasía puede ser complejo, pero a menudo implica cambios significativos en la conducta, la doctrina y la relación con la comunidad religiosa. ¿Qué es la apostasía? Renuncia a la fe. La apostasía implica un abandono consciente y voluntario de la fe religiosa, ya sea a través de la renuncia formal o la práctica de comportamientos que contradicen las creencias. Rechazo de la autoridad religiosa. En algunos casos, la apostasía puede manifestarse como un rechazo a la autoridad de líderes religiosos o a las enseñanzas de la Iglesia. Desviación de la doctrina. La apostasía puede implicar la adopción de creencias o prácticas que contradicen la doctrina establecida por la religión. ¿Cómo reconocer la apostasía? Cambios en la conducta. Prestar atención a cambios significativos en la forma de vida de una persona puede ser un indicador. Por ejemplo, si alguien que antes participaba activamente en actividades religiosas deja de hacerlo o comienza a involucrarse en actividades incompatibles con sus creencias. Críticas a la Iglesia o sus líderes. La apostasía a menudo se manifiesta a través de críticas públicas a la Iglesia, sus líderes o sus enseñanzas. Adopción de doctrinas o prácticas contradictorias. Observar si una persona comienza a seguir enseñanzas o prácticas que contradicen abiertamente la doctrina de su religión puede ser una señal de apostasía. Pérdida de interés en la fe. Un alejamiento gradual de la fe, con una disminución en la participación en actividades religiosas o la lectura de textos sagrados, puede ser un indicio de apostasía. Actitud desafiante hacia la fe. Una actitud de abierta rebeldía o rechazo hacia la fe y sus enseñanzas puede ser una señal de apostasía. Es importante recordar que la apostasía puede ser un proceso gradual o repentino. No todas las críticas a la Iglesia o cambios en la conducta son necesariamente apostasía. El discernimiento y la oración son importantes para comprender las motivaciones detrás de los cambios en la conducta o las creencias de una persona. En resumen, la apostasía es un abandono de la fe religiosa, ya sea de manera individual o colectiva. Reconocerla requiere prestar atención a cambios significativos en la conducta, las creencias y la relación con la comunidad religiosa, así como un cuidadoso discernimiento y oración. Título de la conferencia: Los ataques contra la fe. Introducción. El presente ensayo tiene como propósito presentar y analizar la magistral edificación del Sr. Álvarez sobre la apostasía, fundamentada en los textos bíblicos de la versión Reina Valera. La apostasía, entendida como el abandono o rechazo de la fe cristiana, se ha convertido en un problema significativo en nuestra época. El Sr. Álvarez nos guía a través de los pasajes de la segunda carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, concluyendo con el Evangelio según San Mateo, para ofrecer un panorama claro sobre los ataques que enfrenta la fe cristiana. 2 Tesalonicenses 2. Reina Valera 1960. Manifestación del hombre de pecado. 2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según San Pablo, en la segunda venida de Cristo, Dios juzgará a los pecadores, retribuyendo con tribulación a quienes no obedecen el Evangelio y dando descanso a los creyentes. Este juicio revelará la disposición secreta de los corazones y recompensará a cada persona según sus obras. El juicio en la segunda venida. Tribulación para los impíos. En 2 Tesalonicenses 1, 7-9, Pablo describe que en la segunda venida de Cristo, Dios dará retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica castigo y sufrimiento para aquellos que rechazaron a Dios y su Evangelio. Reposo para los creyentes. Al mismo tiempo, los creyentes recibirán reposo con nosotros según 2 Tesalonicenses 1:7. Esto significa descanso, liberación del sufrimiento y entrada a la gloria de Dios. Justicia divina. El juicio de Dios es descrito como justo y equitativo, donde cada persona será juzgada según sus acciones. Los que obedecieron la ley serán recompensados, mientras que aquellos que la transgredieron serán castigados según Romanos 2, 11-15. Revelación de secretos. En 1 Corintios 4:5, Pablo menciona que Cristo revelará lo oculto en la oscuridad y manifestará las intenciones de los corazones. Esto implica que el juicio no solo se basará en las acciones externas, sino también en los motivos internos. Importancia de la fe. La fe en Jesucristo es fundamental para la salvación y el juicio. Quienes creen en Él son justificados por su gracia y recibirán la vida eterna. Por otro lado, aquellos que no creen en Él están bajo la ira de Dios y serán juzgados por sus pecados según Juan 3:18. En resumen, el juicio de Dios en la segunda venida de Cristo será un acto de justicia, donde se recompensará a los creyentes con descanso y se castigará a los pecadores con tribulación, revelando la verdad sobre la disposición de los corazones y la importancia de la fe en Jesucristo. 1. La apostasía en 2 Tesalonicenses 2, 1-3. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, aborda directamente la cuestión de la apostasía. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo hace un llamado a los creyentes para que no sean llevados por ningún espíritu, palabra o carta que contradiga lo que él había enseñado. Este tema es crucial ya que refleja la inminente llegada del hombre de pecado, quien manifestará su oposición a Dios. En este contexto, el señor Álvarez señala que la apostasía comienza con la desinformación y la confusión doctrinal, lo que lleva a muchos a desviarse del camino de la verdad. 2. Advertencias timoteanas sobre la apostasía. En 1 de Timoteo 4, 1-2, el apóstol Pablo profetiza que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia resuena con fuerza en la época actual, donde las enseñanzas no bíblicas han encontrado un terreno fértil en la mente de los desprevenidos. A medida que el pastor Álvarez desarrolla esta lección, enfatiza la necesidad de una sólida fundamentación en la palabra de Dios como defensa contra tales engaños. En 2 de Timoteo 1:3, Pablo refuerza la importancia de la enseñanza correcta, recordando los principios que le fueron transmitidos. El señor Álvarez comenta que es indispensable que los creyentes se mantengan firmes en la doctrina, no solo por su propia salvación sino también como un testimonio poderoso ante un mundo que constantemente ataca la fe. 3. Perseverancia en la fe, 2 Timoteo 2:10 y 4:15. La perseverancia es otro tema clave en el ministerio del señor Álvarez. En 2 Timoteo 2:10, Pablo expresa que todo lo soporta por amor a los escogidos,
para que también ellos obtengan la salvación. Esta frase resalta la importancia del sufrimiento por causa de Cristo, un concepto que puede resultar incómodo pero vital. En una cultura que glorifica el confort, el llamado a ser testigos en medio del sufrimiento se convierte en un acto de fe. Al llegar a 2 Timoteo 4:15, el apóstol advierte sobre aquellos que distorsionan la enseñanza. Aquí, el señor Álvarez apunta a la gravedad de mantenerse alerta, instando a sus oyentes a estar siempre en guardia ante las influencias que puedan llevarlos a la apostasía. 4. La autoridad de Jesucristo en Mateo 10, 24-28. Finalmente, el mensaje culmina en el Evangelio de Mateo 10, 24-28, donde Jesús mismo aclara que un discípulo no es más que su maestro. Este pasaje revela la naturaleza del discipulado y los desafíos que enfrentará el creyente. El temor a perder la vida o la reputación debe ser superado por el temor a Dios, quien tiene la autoridad tanto sobre el alma como sobre el cuerpo. El señor Álvarez concluye su enseñanza enfatizando que, en medio de los ataques contra la fe, la verdadera seguridad radica en una relación íntima con Cristo y en la disposición a pagar el precio por ser sus seguidores. La solución a la apostasía no se encuentra en el temor, sino en la confianza plena en el poder redentor de Jesucristo. Conclusión. La conferencia del señor Álvarez sobre la apostasía brinda un análisis profundo y bíblicamente fundamentado acerca de los retos que enfrenta la fe cristiana hoy en día. Con el uso de pasajes clave de la Escritura, el pastor no solo informa, sino que también instruye, exhortando a cada creyente a mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios. Al abrazar una fe auténtica y comprometida, cada uno de nosotros puede resistir los ataques en contra de la fe y caminar con valentía en el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Título de la conferencia: Los ataques contra la fe. Introducción. El presente ensayo tiene como propósito presentar y analizar la magistral edificación del señor Álvarez sobre la apostasía, fundamentada en los textos bíblicos de la versión Reina Valera. La apostasía, entendida como el abandono o rechazo de la fe cristiana, se ha convertido en un problema significativo en nuestra época. El pastor nos guía a través de los pasajes de la segunda carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, concluyendo con el Evangelio según San Mateo, para ofrecer un panorama claro sobre los ataques que enfrenta la fe cristiana. 1. La apostasía en 2 Tesalonicenses 2, 1, 3. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, aborda directamente la cuestión de la apostasía. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo hace un llamado a los creyentes para que no sean llevados por ningún espíritu, palabra o carta que contradiga lo que él había enseñado. Este tema es crucial ya que refleja la inminente llegada del hombre de pecado, quien manifestará su oposición a Dios. En este contexto, el señor Álvarez señala que la apostasía comienza con la desinformación y la confusión doctrinal, lo que lleva a muchos a desviarse del camino de la verdad. 2. Advertencias. Timoteo habla sobre la apostasía. En 1 de Timoteo 4, 1-2, el apóstol Pablo profetiza que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia resuena con fuerza en la época actual, donde las enseñanzas no bíblicas han encontrado un terreno fértil en la mente de los desprevenidos. A medida que el señor Álvarez desarrolla esta lección, enfatiza la necesidad de una sólida fundamentación en la palabra de Dios como defensa contra tales engaños. En 2 de Timoteo 1:3, Pablo refuerza la importancia de la enseñanza correcta, recordando los principios que le fueron transmitidos. El señor Álvarez comenta que es indispensable que los creyentes se mantengan firmes en la doctrina, no solo por su propia salvación sino también como un testimonio poderoso ante un mundo que constantemente ataca la fe. 3. Perseverancia en la fe, 2 Timoteo 2:10 y 4:1-5. La perseverancia es otro tema clave en el ministerio del señor Álvarez. En 2 Timoteo 2:10, Pablo expresa que todo lo soporta por amor a los escogidos,
para que también ellos obtengan la salvación. Esta frase resalta la importancia del sufrimiento por causa de Cristo, un concepto que puede resultar incómodo pero vital. En una cultura que glorifica el confort, el llamado a ser testigos en medio del sufrimiento se convierte en un acto de fe. Al llegar a 2 Timoteo 4:15, el apóstol advierte sobre aquellos que distorsionan la enseñanza. Aquí, el señor Álvarez apunta a la gravedad de mantenerse alerta, instando a sus oyentes a estar siempre en guardia ante las influencias que puedan llevarlos a la apostasía. 4. La autoridad de Jesucristo en Mateo 10:24-28. Finalmente, el mensaje culmina en el Evangelio de Mateo 10:24-28, donde Jesús mismo aclara que un discípulo no es más que su maestro. Este pasaje revela la naturaleza del discipulado y los desafíos que enfrentará el creyente. El temor a perder la vida o la reputación debe ser superado por el temor a Dios, quien tiene la autoridad tanto sobre el alma como sobre el cuerpo. El señor Álvarez concluye su enseñanza enfatizando que, en medio de los ataques contra la fe, la verdadera seguridad radica en una relación íntima con Cristo y en la disposición a pagar el precio por ser sus seguidores. La solución a la apostasía no se encuentra en el temor, sino en la confianza plena en el poder redentor de Jesucristo. La conferencia del señor Álvarez sobre la apostasía brinda un análisis profundo y bíblicamente fundamentado acerca de los retos que enfrenta la fe cristiana hoy en día. Con el uso de pasajes clave de la Escritura, el pastor no solo informa, sino que también instruye, exhortando a cada creyente a mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios. Al abrazar una fe auténtica y comprometida, cada uno de nosotros puede resistir los ataques en contra de la fe y caminar con valentía en el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. En un mundo lleno de voces ruidosas y persuasivas que proclaman nuevas revelaciones de Dios, es fácil perderse. Pero nuestro único terreno seguro es el fundamento apostólico, la verdad transmitida por aquellos que caminaron con Jesús. Pablo abre su carta a Timoteo declarando su autoridad como apóstol, recordándonos que nuestra fe está arraigada en un mensaje con autoridad divina, no en opiniones cambiantes. Debemos medir cada enseñanza contra este estándar, construyendo nuestras vidas sobre la roca inquebrantable de la doctrina apostólica. Pablo advierte a Timoteo que silencia a quienes enseñan falsas doctrinas, mitos y genealogías interminables que provocan controversia en lugar de fe. Hoy, estas distracciones se parecen a debates interminables, teorías de conspiración y argumentos teológicos que dividen en lugar de unir. Generan ruido, no crecimiento espiritual. Pablo nos insta a enfocarnos en lo que hace avanzar la obra de Dios, una fe simple y confiada en Jesús. Cualquier otra cosa es un desvío peligroso. El objetivo de la verdadera doctrina no es el conocimiento o el debate, es el amor. Pablo dice que este amor fluye de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. La sana enseñanza nos humilla, purifica nuestras motivaciones y nos libera para amar sin hipocresía. Si una enseñanza no produce amor genuino, ha perdido el sentido del Evangelio. La verdadera fe nos transforma de adentro hacia afuera. Ese es el fruto que debemos buscar. Pablo advierte contra aquellos que usan la ley para su propio estatus, perdiendo su verdadero propósito. La ley no es una herramienta para el orgullo o la condenación, es un espejo que revela nuestra necesidad de gracia. Su uso adecuado es confrontar el pecado y señalarnos el Evangelio, no para cargar o controlar. La verdadera enseñanza lleva al arrepentimiento y la transformación, no a la palabrería vacía o la justicia propia. Discernamos lo que edifica el amor y la fe, no lo que infla el orgullo. Solo el Evangelio trae vida y nos lleva al corazón de Dios. Esto te va a sorprender. El verdadero liderazgo no se trata de títulos. Se trata de transformación.
Y comienza con la luz de Cristo. En un mundo que gira con el cambio, es fácil que las convicciones se vuelvan borrosas. Pero los verdaderos líderes, líderes arraigados en Cristo, se destacan no porque griten más fuerte, sino porque sus vidas reflejan algo diferente, algo inquebrantable. De eso se trata todo aquí. Bienvenidos al Centro de Formación Teológico Bíblico, su espacio para profundizar en las Escrituras, crecer en sabiduría y construir el tipo de liderazgo que perdura. ¿Nuestra misión? Simple, explorar la verdad, edificar vidas. Cada semana nos sumergimos en la Biblia, desentrañamos enseñanzas prácticas y descubrimos cómo el carácter de Jesús puede dar forma a nuestro caminar diario y a nuestro liderazgo. Ya seas un pastor experimentado, un líder de grupo pequeño, o simplemente sientes ese empujón para dar un paso adelante por el reino, estás en el lugar correcto. Aquí no se trata de tendencias llamativas o soluciones rápidas. Se trata de ser transformado de adentro hacia afuera para que puedas impactar tu iglesia, tu comunidad y tu mundo. ¿Listo para viajar juntos? Dale a suscribir, profundiza en la palabra y construyamos algo que perdure. No solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Porque al final del día, el liderazgo en Cristo no es solo una posición, es un camino hacia la luz, la verdad y una vida que lo señala a Él. Bienvenidos al viaje.